Bueno, amigos, ya están nuestras invitadas acá en piso, como lo están viendo. Vamos a presentarlas y hablar, ¿no?, de esta película documental, Cuerpos Juzgados. Sí, tuve la suerte de ir a ver el estreno este sábado. Es realmente impactante. Lo dirigió Mariana Carvajal, la ves a ella haciendo las entrevistas, pero detrás de ese largometraje ella ya nos va a contar. Hay un trabajo en equipo de un grupo de mujeres realmente muy valientes y muy comprometidas. Para que nos cuente de qué se trata Cuerpos Juzgados, está ella en persona, Mariana Carvajal, colega especializada, la directora del documental, autora de libros, feminista de la primera hora, una genia. Aplauso. Fuerte el aplauso. La recibimos. Gracias, Mariana. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar acá, por favor. Y además de darnos el lujo de tener la Mariana en el piso, nos damos otro lujo más. Tenemos a la gran Dora Barrancos, feminista también de la primera hora de la Argentina. Para Dora. Investigadora, socióloga, historiadora, educadora y feminista argentina. Dora, gracias por venir también. Qué lindo tenerlas a las dos juntas acá en el piso. ¿Escuchó, Dora, el momento en que dijeron que tenía una fanática acá? Sí, que usted era su ídola. Estoy muy impactada. Muy impactada. Y que conste que apenas nos habíamos visto un rato antes. Bueno, sos inspiración, Dora, de muchas mujeres. Ay, totalmente. Qué suerte que tengo. Bueno, a ver, ¿qué les parece si vemos el tráiler sin decirles nada y arrancamos a preguntarle a Mariana? Porque es algo muy fuerte que está pasando en El Salvador. Miren. Mi bebé nació en la casa y no respiró. Cuando me llevaron al hospital me dijeron que estaba detenida porque había matado a mi hijo. Me golpearon en ese momento y al final yo pregunté qué estaba pasando y me dijeron que has matado a tu hija y vas a estar 50, 70 años en la cárcel por el delito que acabas de cometer. La Asamblea Legislativa, presionada por la jerarquía católica, penalizar todas las formas que hasta entonces eran legales para interrumpir el embarazo. Era clandestino, era ilegal, pero no era perseguido. Con el cambio de ley, ahí cambia la situación. En El Salvador se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. El cuerpo de la mujer está programado como una computadora para dar a luz. Cuando tú comienzas a ver que las mujeres llegan a la cárcel en el medio de una emergencia obstétrica y que la reacción de los médicos es inmediatamente considerar que es un delito, tú te das cuenta que ese es el resultado directo de la criminalización. Me condenaron a 30 años. Es el único país en el mundo que no se puede operar un embarazo ectópico. La parte fiscal además destacó que Evelyn Hernández expresó que su hijo era producto de una violación. La única lucha justa que existe en este momento es que las mujeres puedan tener libertad. No sé cuánto nos vamos a tardar, pero es un absurdo tener esta ley y es una injusticia sobre todo. Mariana, ¿por qué elegiste ir a El Salvador, viajar en un momento que además no estaba todo tan seguro para viajar, para mostrar esta realidad? Mira, cuando tomé conciencia de lo que pasaba realmente en El Salvador, debo decir que muchas veces había escrito que El Salvador es uno de los países en Latinoamérica con una ley que prohíbe la interrupción del embarazo siempre. Está criminalizado siempre, no hay excepciones. Y yo lo había escrito varias veces, ¿no? Como cuando uno daba el panorama de Latinoamérica, bueno, El Salvador, como otros países, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, tienen una de las leyes más restrictivas en el mundo. Pero nunca había tomado conciencia de lo que eso significaba. Y tuve la posibilidad de acercarme a lo que pasaba realmente, qué consecuencias traía este marco normativo de persecución. Y cuando me di cuenta que había mujeres presas, que había una organización feminista, la Agrupación Ciudadana, trabajando para cambiar esa realidad, sentí que tenía que amplificar esas voces, que tenía que mostrarlo. Así como 20, 25 años atrás empecé a visibilizar las consecuencias de la criminalización del aborto acá en Argentina, cuando no se hablaba en los medios, cuando no era un tema de debate en las casas, en la calle, sentí esa necesidad, ese compromiso de decir, bueno, esto está pasando y como latinoamericana, como periodista comprometida con esta agenda, hay que mostrarlo. ¿Cómo es esa criminalización? Contanos un poco, un par de ejemplos, ¿cómo es la situación ahí? Lo que sucede es que no hay excepciones, o sea, si hay una niña que es violada y
quiere interrumpir ese embarazo, está criminalizado, es un delito. Si hay una mujer que tiene un embarazo ectópico, que no va a tener posibilidad de sobrevida y cuya vida corre riesgo de continuar, no tiene la posibilidad de interrumpirlo, porque si lo interrumpe es delito. Y lo que sucede es que con ese marco normativo, los médicos recibieron en los hospitales, cuando cambia la ley en el año 98, porque antes sí tenían excepciones, como ocurría acá en Argentina desde 1921. Nosotras en Argentina podíamos interrumpir con excepciones un embarazo en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, o en caso de violación. Allá nada de eso. Ahí estaba eso antes, se penaliza totalmente en el 98, y los médicos y las médicas en los hospitales públicos reciben la orden de la Fiscalía General de, ante la duda de que una mujer haya interrumpido un embarazo, se la denuncia. Entonces, los ¿Y médicos... ¿Se la acusa de qué, Mariana? Sospecha de aborto. Entonces, tremendo. Abren la investigación por sospecha de aborto. Y después se dan cuenta, en estos casos que reflejo en el documental, de Evelyn, de Cintia, de Teodora y tantas más, que no eran abortos porque los embarazos eran avanzados, porque habían llegado casi a término, porque en realidad habían sido partos extrahospitalarios en condiciones de mucha vulnerabilidad. Piensen que es un país, Centroamérica, muy pobre, donde es muy difícil llegar por los caminos, desde una zona rural a un hospital, no está la cercanía de la salita o del hospital. Entonces muchas mujeres tienen estas emergencias obstétricas que como consecuencia tienen la muerte de la criatura. Entonces los médicos y las médicas tienen ese imperativo de la denuncia, y ante la sospecha no saben si hubo o no voluntad de interrumpir. Es tremendo. Denuncian. Y después el sistema empieza con un engranaje de acusar. Son consideradas malas madres, hay un estigma muy fuerte, y las defensas públicas, porque son mujeres pobres que no acceden a una buena defensa, ni siquiera tienen la intención de defenderlas. Pesa sobre ellas tal estigma que las espera estas condenas a 30, 40 años. 30, 40 años. ¿Y los médicos tienen la obligación de denunciar en ese caso? Dieron la orden desde la Fiscalía y se instaló esa cultura de la denuncia. Por suerte, y esto lo quiero destacar porque el documental también refleja no solo esta situación tan trágica para la vida de las mujeres, sino el trabajo, y a mí es lo que más me emociona y lo que más me emocionó al verlo ahí en El Salvador cuando fuimos a rodar la película, el trabajo feminista, ¿no? Cómo los feminismos pueden transformar la realidad, porque fue una organización feminista mixta, integrada por mujeres y varones, la Agrupación Ciudadana, que descubre, a raíz de un artículo que sale en un diario, en una revista en Estados Unidos, que había mujeres presas por esta circunstancia. Nadie se había dado cuenta que esta era una consecuencia que traía este marco normativo. Y entonces empiezan a analizar los expedientes uno por uno. Detectaron en los primeros 5 o 6 años que empezaron a investigar, había como 160 mujeres que habían sido denunciadas y que por estas circunstancias. Y empiezan a ver los expedientes y a ver qué podían hacer. Y ahí aparece la trama feminista para sacar a las mujeres de prisión. De hecho, las que yo entrevisto pasaron 10 años en la cárcel y lograron salir a través del trabajo feminista, de la agrupación feminista que pide conmutación de pena, pide revisión de condena, porque han tenido juicios injustos. Y después cambiar el imaginario social, ¿no? Poder desarmar ese estigma que pesa, como pesaba acá en Argentina. Hasta hace algunos años, Dora, no se podía hablar de aborto en un medio de comunicación, era difícil, había un peso muy fuerte, y eso se va transformando. Entonces me parece que ahí también aparece como la luz de esperanza, el camino transformador de los feminismos. Quiero entrar... ¿Cuál es el rol de la mujer en este país? Porque entiendo que si están vulneradas tanto en una ley como es la del aborto, en la cual se la condena, calculo que debe estar vulnerada en un montón de otros derechos, y calculo que debe estar en una situación que capaz para nosotros es completamente desconocida y no estamos al tanto. Calculo que en ese país la perspectiva de género debe ser nula. ¿Querés vos contestar, Dora? Bueno, simplemente la perspectiva de género no solamente no está habilitada, sino que está condenada. Claro. Esta es una de las cuestiones. Hay algo que debe ser remarcable, ¿no? 30, 40 años de prisión.
por presunción, porque además creo que debe decirse que los propios cuerpos médicos son penalizados si no denuncian. Entonces hay ahí una circunstancia de opresión magistral, pocas opresiones vemos tan magistrales, tan energúmenas como esta. Y lo que acaba de contar, que se ve muy bien en el documental extraordinario. Le he preguntado de dónde estaban esas cualidades ocultas, porque ella es una periodista extraordinaria, una gran escritora. Ahora, hacer este salto cuántico al arte documental es una proeza, así que quiero señalar esto. El primero, ¿no, Mariana? Se va a llevar todos los premios. No, pero más puso el cuerpo, claro, viajó una situación y como eso ahora que la vamos a muestra contar, muy bien, porque hay una condena del cuerpo. Y tú preguntabas, evidente que hay una suerte de cóncavo inverso en materia de derechos para las mujeres. Pero lo que narra Mariana es la resistencia, la capacidad de resistencia de las feministas. Ahora, Dora, te quiero traer un poquito acá a la Argentina para pensar, digamos, bueno, estamos unos pasos más adelante. Yo cuando veía el documental de Mariana, a veces la angustia de cosas que pasan acá, decías, bueno, por suerte vivimos en Argentina, por suerte vivo acá, ¿viste? Soy argentina, el aborto es legal, seguro y gratuito. Ahora, y ahora quiero hacer el test con los chicos, pero ¿qué pasa con la ley de educación sexual integral en la Argentina, que es muy importante? Bueno, es una ley que ya es adolescente, es una ley que es del 2006, imaginen. Es una ley que tuvo un empinamiento muy notable en los primeros años, más allá de las dificultades. Hay comunidades adversas, en fin, pero la ley iba manteniéndose. De hecho, había progresos importantes en algunos lugares más que en otros, y debo decir que desde el 15, finales del 15 hasta el 19, parálisis tremenda de la aplicación de la ley. Y si sobrevivió fue por la hazañosa actitud de les docentes y les alumnes, porque si no hubiera sido el compromiso de la masa docente y el compromiso interpelador del derecho a sí mismos que tienen les jóvenes, el derecho a la autonomía, el derecho a conocerse, el derecho a ser respetado por sus opciones, etcétera, no hubiéramos tenido sobrevivencia de la ley. En este momento hay un reempinamiento. Me consta, por ejemplo, que algunas jurisdicciones, hemos estado hace poco muy cerca del ministro en la provincia de Buenos Aires, de doctor Sileone, y está reequipando todo para que efectivamente haya un vibrato. Pero yo les quiero decir algo. Durante estos años tan pérfidos de la pandemia, tuvimos el gusto de trabajar a través de plataformas con muchos institutos educativos. Fue muy bello. Inclusive con institutos educativos primarios. Acá en Altavoz tenemos una columna de ESI, pero estas tribunas van cambiando. Muchos de los chicos son columnistas fijos y las tribunas completas van cambiando. Y la verdad las experiencias han sido variadas, pero por lo general la mayoría tiende a decir que se enteraron y aprendieron a través de amigos o de redes sociales. Así que los quiero escuchar un poco de cómo han aprendido a cuidarse, a conocerse, sus derechos. Vos, por ejemplo. Y generalmente a veces la duda surge y uno no tiene un familiar cercano o tiene vergüenza de preguntarle a alguien. Y son temas que lo charlas con compañeros del colegio o buscas en internet también cosas. En internet hay mucha información, hay que ver qué es lo que uno encuentra también, pero en sí uno sobre eso aprende también con la experiencia. Claro, sí, internet, experiencia, ¿qué más? Yo puedo opinar que en mi caso sí, mis papás me educaron con educación sexual desde chico. ¿Tus viejos? Sí, hay que conocer, mis papás también son jóvenes para mi edad, tienen menos de 40, así que vienen con otra cabeza capaz. Así que principalmente por mis viejos y también obviamente uno aprende, uno tiene que ir aprendiendo sobre la marcha y se va arreglando. Bien, pero en la escuela no. No, la escuela no. En la escuela no. A ver, siguiente.
No, en mi caso pasó que en mi escuela sí venían a dar charlas, de hecho vinieron como 2 años seguidos, pero explicaban como lo básico de lo básico. Una vez y nada más. Claro, una vez al año vinieron 2 años y, por ejemplo, pasaba que nos separaban. Tipo, en una decían que las chicas se queden, que las chicas se vayan. Todavía eso. Sí, porque es lo que estamos escuchando de lo que pasa con la ESI. A ver, sigan pasando, a ver qué más. No, y en mi caso, sí, mis padres ya a los 7 años ya me empezaron a hablar de ESI. Ah, mira. Sí. Y a mí me daba vergüenza porque era muy chiquita, entonces como que me costaba aprender. Pero en el colegio pasaba que nosotros pedíamos charlas y hasta la directora nos negaba las charlas porque decía que como que los docentes tenían que tener un sueldo más alto y como que no les querían aumentar. Como que hubo, no sé, como que no pedían aumento de sueldo y ellos no le querían dar, sinceramente. A ver. Igual, Cata, perdóname, Sí. me parece que también hay que pensar que cuando hablamos de educación sexual hablamos en términos integrales, que no es, yo entiendo que lo que estamos hablando es como, bueno, nos enseñaban, a mí también me daban allá lejos y hace tiempo, ¿no? Esta charla separada, las chicas de los chicos, y hablábamos de la primera menstruación o cómo prevenir un embarazo no intencional. Pero la ESI va mucho más allá de eso, ¿no? La idea es que a lo largo de todo el ciclo escolar, desde las primeras infancias, de acuerdo a los contenidos a la edad de les alumnes, puedan analizar no solo lo que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Con nuestros afectos, con la no discriminación, con la inclusión, con tener una mirada de respeto a las diversidades, pero no solo que tienen que ver con la identidad sexual, sino los cuerpos diversos, los gustos diversos, y creo que eso es lo importante, que también no aparezca solo en una clase o en una charla, sino que, bueno, en historia también... la ley dice eso. Exactamente. La ley dice que es transversal a todas las materias, a todos los tópicos. Se puede hacer ESI mientras se da matemáticas, se puede dar una clase de ESI, desde luego. Mira, eso no sabía que estaba en la ley, que se podía, que estaba en la ley. Tampoco se puede dar geografía. ¿Y cómo no hablar de ESI en geografía? Yo creo que hoy en día, ¿no? En ese sentido, los jóvenes tenemos la suerte de las redes sociales, que para muchas cosas son una herramienta. En mi caso, con cuentas de Instagram, sigo, por ejemplo, mucho a la licenciada Cecilia C., que es sexóloga, y habla de 1.000.000 de temas, que en mi caso también, yo terminé el colegio en el secundario en 2017, y la única charla que tenías quizás era cómo colocar un preservativo. Pero más allá de eso, no lo tenías. La descripción del aparato genital, claro, obvio y ululante, digámoslo, ¿no? Si no más que eso, no tenés. ESI para saber cómo está conformado el aparato genital, etcétera, etcétera. No, pero, y además, solamente decirte, y otras cuestiones más profundas, el derecho a saber, el derecho a conocerse y el derecho a respetarse en esas orientaciones que probablemente no son las canónicas. Eso es ESI. Ahora, desde luego, yo estoy planteando el modelo tal vez más avanzado de ESI, pero quiero decirles que en algunos lugares, felizmente, igual ese fue el proyecto. O sea, no es una idea proyecto. avanzada, es la que tuvo que haber sido. Nosotros cuando nos preguntan si tuvimos ESI, lo primero que pensamos es, tuve una charla de métodos anticonceptivos, pero la realidad es que es integral. O sea, un chico en el jardín tiene que tener ESI. Y ESI no es una cuestión sexual meramente, o sea, es mucho más amplio. Realmente es perspectiva de género, es derechos, es entender el cuerpo. Y también hay una cuestión sobre lo de las redes sociales, que yo también las uso mucho para aprender, también sigo a la licenciada, me gusta mucho, pero también como hay cosas que pueden ser acertadas, también hay mucha información que es cualquiera y que puede tener el efecto contrario a las redes sociales. Y de repente el otro día estaba viendo que recomendaban para la gente que va al gimnasio y quiere crecer en músculos, no masturbarse, porque perdés proteínas. Entonces vos podés tener información muy buena, información malísima. Claro. Chequen, por favor. Desde el siglo XIX esa información. Eso es lo que se pensaba en el siglo XIX. A ver, ¿por qué estamos hablando de ESI, Mariana? Pues estamos hablando de ESI y ¿por qué no se habla de ESI en El Salvador? ¿Cuán lejos, por ejemplo, están de eso y cómo cambiaría si se hablara de ESI en El Salvador? Mira, lo que creo que es importante, como decías vos al principio, Cata, mirar en perspectiva lo que hemos logrado en Argentina. Argentina tiene un marco normativo de avanzada en todo sentido. A veces, bueno, estamos acá y no tomamos dimensión de los derechos de los cuales podemos gozar hoy.
En El Salvador no hay educación sexual integral, no se habla de la violencia sexual, está muy naturalizada la violación de niñas y de adolescentes. El territorio se divide en pandillas, hay 2 pandillas que hegemonizan el territorio y hay lugares donde, bueno, te dicen con cuidado. Nos ha pasado durante el tiempo que estuvimos, los 10 días que estuvimos ahí rodando el documental. Suban la ventanilla, no miren tanto cuando atravesábamos alguna localidad. Cuidado con esto. Porque los cuerpos de las niñas se toman como moneda de cambio, como esclavas sexuales, y las familias muchas veces no llegan a decir nada por el temor que tienen frente a esa violencia. Y digo esto porque cuando hablamos de estos embarazos no intencionales, forzados, estas niñas no tienen derecho a interrumpirlos, que es un derecho que en Argentina está desde 1921. Es terrible, porque es verdad que no tomamos dimensión. Sobre todo porque hasta donde sabemos El Salvador suscribe las convenciones, ¿no? Tiene las 2 convenciones, la de Belén do Pará y tiene la convención de niñas, niños y adolescentes. Entonces es una situación de extrema circunstancia Mariana. Opresiva. En general quiero decir, bueno, en Nicaragua también se retrocedió, en fin. Y insisto en algo, ustedes saben que las convenciones están por encima de la Constitución Nacional de cada país cuando el país suscribe la convención. Dora. Entonces, yo no recuerdo si ha ido alguno de los casos a la Corte Interamericana. Sí, eso es lo que quería decir. En diciembre, el 30 de noviembre en realidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de El Salvador por un caso que se conoce como caso Manuela, que es similar a los hechos reflejados en el documental. Entonces, ahora el Estado tiene que transformar esta realidad. Se han liberado algunas mujeres posterior en estos últimos meses, pero hace poquitos días fue condenada otra, Esme, a 30 años de prisión en circunstancias similares a las que estamos comentando, ¿no? Sobre esta situación que narra de nuevo, de una manera que no la van a ver en otro lugar. Realmente está recomendado ir a ver Cuerpos Juzgados al CSK de Mariana Carvajal. Amnistía Internacional también se pronunció con este spot sobre lo que está pasando en El Salvador. Esta es Gloria, una joven salvadoreña que está embarazada de 8 meses. Solo tiene 17 años y vive con sus padres. Un día empieza a sangrar abundantemente y su madre llama a una ambulancia. Se despierta en un hospital, esposada a la cama. No sabe qué ha pasado. La agente de policía a su lado le dice que ha matado deliberadamente a su bebé no nacido. El médico que la atendió llamó a la policía. La detienen inmediatamente y la envían a prisión en espera de que se celebre el juicio. En la cárcel sufre intimidación y los guardias la acosan, llamándola asesina de niños. El día del juicio se reúne con su abogado por primera vez y este le aconseja que no diga nada. La condenan a 30 años de prisión por homicidio agravado. Ella sigue manteniendo que no interrumpió su embarazo, sino que sufrió un aborto espontáneo. Ayuda a Gloria y pide que se despenalice el aborto en El Salvador. Bueno, tremendo, cómo se pronunciaba Amnistía Internacional. Y quiero preguntarle a los chicos del Zoom, ¿no? Vamos a viajar por la República Argentina, este es un programa federal, estamos en cada rincón del país y me voy a Mendoza. Anto, a ver, primero te pregunto sobre lo que estábamos hablando anteriormente. Digo, ¿sos conocedora de tus derechos? ¿Tuviste educación sexual integral? ¿Te educaron en el colegio? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están a todos en el piso? Bien, muy bien. ¿Se escucha? Sí, perfecto, te escuchamos. Sí, la verdad que tuve, como en el resto de los chicos ahí, 2 clases nada más en un solo año de la evolución del cuerpo humano y educación sexual. Yo quería hacer una consulta a Mariana.
A ver, ¿me aguantás un sobre el segundito, tema- Anto, que Sí. le quiero preguntar a los chicos también Dale. y dejamos en el tintero tu pregunta? Me gustaría ver, Dale. Nachito, por ejemplo, en Corrientes. ¿Cómo Nachito, andan, chicos? te escuchamos, sí. Bueno, una de las dudas que se me plantean a mí en este momento, también para consultarle a Dora, porque yo desde mi lado de hombre me pongo a pensar todo el tiempo que es importantísimo hablar de cómo se juega el rol desde lo emocional, desde el sentimiento, de cómo sufren esas mujeres que pasan esos momentos, y le quiero consultar cómo es el manejo de esos sentimientos y esas emociones, porque te debe ganar la rabia, la impotencia, el sufrimiento, y cómo se hace para estar fuerte de la cabeza y que eso no te gane. Dejamos eso en el tintero, pero quiero escucharlos ustedes primero. Me gustaría saber si tuviste educación sexual integral en el colegio, si tuviste educación. Yo realmente poco y nada, porque bueno, yo estoy viviendo en Corrientes, pero yo soy de capital de Buenos Aires, y la realidad es que yo estuve en colegios, tanto en la primaria como en la secundaria, en colegios religiosos, pero basándose más siempre en lo que tiene que ver justamente con lo religioso, con Dios, con la iglesia, y no tanto con lo sexual, no tanto con el cuerpo, no tanto con lo que pasa con las mujeres, y yo como hombre me fui interiorizando un poquito más de grande, cómo actuar como hombre ante esos roles y cómo actuar con la mujer, cómo informarme más, porque en realidad me faltó un poquito de eso, pero yo creo que depende de cada uno, ¿no? Mirá qué interesante. Mica en Córdoba, Mica, te escucho, pero primero, ¿Cómo están? aparte, te hago la misma pregunta que a los chicos. ¿Qué te pasa cuando ves la situación en El Salvador? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Como periodista también, quiero felicitar por el excelente Ay, bueno, se nos cortó el audio, ya vamos a recuperarla, Mica. Bueno, Anto, tenías una pregunta en el tintero. Volvemos a Mendoza. ¿A quién le querías preguntar? Sí, a Mariana. Mira, escuché en el documental decir que estaba prohibida la operación en caso de embarazos ectópicos. Y esto es algo que me toca muy de cerca porque mi mamá perdió un embarazo justamente así. Y me alarma. Y quiero saber qué pasa con aquellas mujeres que tienen un embarazo ectópico. En el caso de mi mamá, un bebé naciendo una trompa de falopio, porque ellas pierden la vida. ¿Qué pasa con eso en El Salvador? Mira, efectivamente no está permitido ni siquiera en esas circunstancias. Ahora, se da dos cosas. Los protocolos de salud dicen que se tiene que interrumpir, pero los médicos y las médicas tienen tanto temor por ser denunciados, que se los acuse de haber practicado un aborto por esta criminalización total que hay, que hasta que no deja de haber latido fetal, no interviene en esa mujer, dejándola por ahí por semanas con hemorragias, arriesgando por supuesto su vida. De hecho, en el documental hay un testimonio muy fuerte, el de Xiomara Argueta, que es una médica, que ella es ginecóloga, obstetra, que ella vive esa misma situación en su propio cuerpo, es su propia experiencia teniendo un embarazo ectópico, sabiendo que no iba a tener sobrevida, la dejan durante días y días hasta que deja de haber latido fetal para intervenir. Y lo que nos decían es que, bueno, depende el médico o la médica que te toca, lo que te toca, ¿no? Y eso es lo grave, porque no hay un estándar de atención que garantice los derechos para todas las mujeres y personas gestantes en El Salvador. Y ahí por eso es tan importante cuando hablamos de avanzar en ampliación de derechos, cuando hablamos de transformar las leyes, porque eso marca un piso para toda la población. Y esto es lo que hoy vemos, esta profunda desigualdad entre lo que hoy pasa en Argentina, sabiendo que todavía tal vez hay algunos obstáculos para garantizar el acceso a la IVE, pero sabiendo que está ese piso, ¿no? Y que se puede reclamar. Y esto no se da en toda Latinoamérica. Y hoy estamos así expectantes con lo que puede pasar en Estados Unidos, con una reforma, un retroceso también a nivel federal en el derecho al aborto. Y creo que el documental lo que muestra es qué puede pasar en un país donde ese derecho se retrocede, se quita, se anula, ¿no? Como quieren los sectores más conservadores que están trabajando ahí fuertemente. Y que siguen bien activos. En toda la región. Sí, lo tremendo, yo creo que inclusive así lo injurioso, es que se piense que Dios
está determinando semejante castigo. Mariana, quiero preguntarte sobre las niñas y las adolescentes en El Salvador, porque hace tiempo salió estadísticas de la cantidad de muertes que devenían de la maternidad, o sea, de jóvenes, en realidad de niñas y adolescentes que no querían llevar a cabo este embarazo que podía venir de una violación, por ejemplo. ¿Cómo pudiste vos ver de cerca lo que el gobierno también quiere tapar, que quiere silenciar estas graves situaciones que se llegaban a suceder con pesticidas o venenos para rata? Sí, mira, lo que vos señalás fue una de las situaciones más conmovedoras cuando grabamos a las distintas entrevistadas, una de ellas una psicóloga, y fue una parte que no incluí en el documental porque un poco uno tiene que elegir entre todo el material que tiene y bueno, te dicen menos es más y hay que ir cortando, ¿no? Porque se iba, pero lo que vos señalás es muy fuerte porque una psicóloga nos cuenta eso, que muchas adolescentes que habían detectado el tema del suicidio como asociado a los embarazos forzados productos de violaciones y recurren efectivamente a veneno de ratas. Y es muy fuerte pensar que una niña, que una adolescente como única salida, ¿no? Que el Estado la pone contra la pared de tal forma que el único proyecto que vislumbra es ese. Es desgarrador. A mí, lo que estás contando. no sé, me conmueve tremendamente porque yo tengo una hija de 16 años también y una piensa, ¿cómo es posible que no haya la posibilidad de reflexión en los adultos, en las legisladoras, en los legisladores que tienen la posibilidad de transformar esa realidad para que otras niñas y otras adolescentes no tengan como única salida ese callejón tan oscuro, ¿no? Inés, vos tenés placas de cómo es en otros países. Sí, así es, porque yendo en línea con lo de Mariana, a veces también no tiene lógica a veces oponerse y castigarlo porque tenemos placas justamente de qué pasa una vez que se legaliza el aborto, si aumentan los casos o se disminuye. A veces los números no son tan significativos, pero sí se muestra que luego, al principio se estabiliza y luego se disminuye. Estos son informes de ONU, de la CEPAL, de un montón de organizaciones que realmente miden esto para que se sepa que no es que solamente, aumentan los casos, todo el mundo aborta, se toma como cualquier cosa. Acá tenemos el caso de Portugal, que la ley del aborto se volvió ampliamente liberal en 2007, se estabilizaron los casos y luego en 2013 se realizaron 600 abortos menos. Es decir, esto luego, a mediano plazo, disminuyen los casos. Podemos pasar al otro ejemplo, si está por ahí, que es el de España, que el aborto se legaliza en 2010, en ese año se registran 113.000 casos y en 2018, o sea, luego de unos años, se reducen a 95.000 abortos. Luego otro caso más en donde el aborto legal no aumenta la cantidad de abortos realizados. Y este es otro dato final que tiene que ver con lo que preguntaba la compañera de la mortalidad materna, que en Uruguay, antes de su legalización en 2012, el aborto era responsable del 37% de las muertes maternas, que luego se reducen a un 8% entre 2011 y 2015. Es decir, que no solo no aumenta la cantidad de casos de abortos realizados, sino que también se previene un montón el porcentaje de la muerte materna, lo que mencionaba también el documental. Así que eso, uno es un poco atacar la lógica que se supone que está detrás de la legalización, que a veces acusa de que se pierde plata, que la gente aborta más, y es todo lo contrario, lo dicen los números de los ministerios de salud de todos los países. Chicos, los quiero escuchar un poco, si se pasan el micrófono, y ahí seguimos con las preguntas de qué les pasa con esta situación que narra Mariana en el documental sobre El Salvador. Cuando la escuchan, cuando vieron el tráiler, ¿qué les pasa con esto? Yo creo que lo primero me interpela desde el lado de nuestro país, de cómo en 2020, yo creo que gracias a la lucha de tantos años del feminismo y de salir a las calles a que nos vean y se escuchen, ver que de repente tenemos la realidad que, como nombraba Mariana, todavía falta un montón. Hoy en día hay mujeres que siguen presas por haberse realizado abortos. Hoy hay un montón de provincias donde, aunque los médicos lo realicen y el aborto sea ley, no quieren realizar en muchos casos. Entonces, quizás me pasa desde ese lado, decir lo que es nuestra realidad y el feminismo en Argentina y el tener ley y ver que desde otro lado, en un país vecino de Latinoamérica, esté otra realidad totalmente distinta. ¿A vos, Gas? No, yo pienso en que el gobierno de El Salvador se vuelve cada vez más autoritario. Mismo en el año donde ustedes grabaron el documental ya estaba el actual presidente, que no solamente está en contra del aborto, sino también se opone a que se casen personas homosexuales.
y cada vez tienen políticas más autoritarias con otros temas. ¿Y cómo es ahí la lucha feminista? ¿Te podés manifestar? ¿No podés? Mira, es sumamente interesante lo que traes porque nosotras viajamos, viajé con un pequeño equipo, con Victoria Bornaz, que es realizadora, documentalista, y Luciana Rodríguez de Acundo, también realizadora, y después hizo el montaje de la peli. Y nosotras viajábamos, teníamos el pasaje para mediados de febrero del 2020, justo antes de la pandemia, y el presidente Bukele había tomado justo en esos días, unas semanas antes, la legislatura, invocando a Dios, ¿no? Y nosotras decíamos, bueno, el ejército rodeaba la Asamblea Legislativa, era seguro viajar, ¿no? Bueno, finalmente hicimos las consultas respectivas y pudimos viajar. Pero es cierto que estamos en un contexto, en un país donde hay una impronta religiosa muy potente entre las iglesias católicas y las evangélicas. Hay un presidente muy autoritario que, con la excusa de la lucha contra las maras y la violencia de las pandillas, acaba de establecer un régimen de excepción donde se levantan las garantías constitucionales y donde ser defensora de derechos humanos, ser feminista, es a caminar un camino riesgoso, ¿no? Eso también hay que, para comparar los contextos, hoy nosotras nos aproximamos al 3 de junio, que ha sido una fecha emblemática en el calendario feminista en Argentina, que muchas de ustedes seguramente han despertado a la conciencia y al activismo y a salir a las calles para defender nuestros derechos, y son manifestaciones enormes. Bueno, en El Salvador esa masividad no se ve, aunque el movimiento feminista de derechos humanos se va articulando con las jóvenes, como sucede acá, ¿no? Cómo va creciendo esa marea. Y yo acá traje el pañuelo verde porque también en El Salvador, como en otros países de Latinoamérica, el símbolo que nació acá en Argentina hace 17 años. Universal. Ya es universal, ¿no? Y ellas también han tomado este símbolo para su lucha, que todavía, lamentablemente falta, pero... En Estados Unidos también lo han incorporado en las últimas manifestaciones. Es cierto, lo vimos ahí en el puente de Brooklyn. Con esta imagen las aplaudimos, les agradecemos haber venido. A todos ustedes, Mariana, ¿dónde lo pueden ver el documental? Sí. Pase chivo, Mariana, por favor. Sábado a las 19 horas está en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. La entrada es gratuita, pueden entrar. Me decían que se habían agotado, no sé si ya salieron hoy a la tarde, sí, al mediodía, pero bueno, va a ir a Mar del Plata en junio al Festival La Mujer y el Cine. Y después veremos dónde seguiremos. ¿Dónde lo colocamos? Bueno, se te siguen en tus redes. A Mariana Carvajal para seguir a donde vaya. Este es un programa que está en todo el país, así que se van a ir enterando por las redes y acá en Altavoz donde pueden ver este hermoso documental que además es gratuito. Aplauso para Dora y para Mariana. Gracias por venir. Gracias, chicas, por haber venido. Un placer.